Hola amigos, bueno, hoy les vamos a hablar un poco de la memoria, sus tipos de memoria, cómo se comunica la memoria con la CPU y un mantenimiento de un computador. Les saluda Gisela Cedeño de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y hoy vamos a comenzar primeramente con la memoria. La memoria es la parte del ordenador en la que se guardan y almacenan los programas, es decir, los datos y las instrucciones. Sin una memoria de los procesadores no leyeran ni escribieran la información. No habría ordenadores digitales en el programa almacenado. Como todos los actuales, desde que inició la EDVAD en 1945. Por una parte tenemos la velocidad de ejecución de los programas, que es muy dependiente a la velocidad a la que pueden transferir los datos entre la CPU y la memoria. Por otra parte, también es importante disponer de una gran cantidad de memoria para facilitar la ejecución de los programas que son grandes y pesados o que trabajan con gran cantidad de datos. Tenemos que la memoria accede a la computadora mediante características que se mantienen entre sí. Por ejemplo, tenemos que si tiene menor tiempo de acceso, mayor es el coste por bit. Si trabaja a mayor capacidad, el coste por bit es menor. Si trabaja a mayor capacidad, el tiempo de acceso es mayor. Cuando hablamos de tipos de memoria, nos referimos a las memorias con las que van a trabajar el CPU y la memoria principal. Tenemos la memoria RAM, que es la que ocupa mayor espacio de memoria, que es la Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. También tenemos entre las memorias, en las tecnologías de la RAM tenemos la DRAM, la SDRAM, la RDRAM, que son memorias con las que vamos a trabajar más adelante. También tenemos lo que es la memoria ROM. Como todos conocemos, es una memoria de solo lectura, no se puede modificar los datos y es utilizada para dar inicio a la BIOS. Tenemos la memoria PROM, que solo se puede modificar una vez. Tenemos la memoria EPROM, que puede modificarse un número limitado de veces. Tenemos la EEPROM, que tiene un borrado y escritura mediante el paso de la corriente eléctrica. Tenemos ciertas diferencias entre dos tipos de memoria, que son la EPROM y la EEPROM. Las ventajas de estas son que las palabras almacenadas en la memoria se pueden borrar de forma individual, así como también se puede borrar la información que no requiere luz ultravioleta. Las memorias EEPROM no requieren programador. Para reescribir se necesita hacer un borrado previo. Se puede reescribir aproximadamente 1000 veces sin que se observen problemas para almacenar la información. El tiempo de almacenamiento de información es similar a la EEPROM, es decir, aproximadamente 10 años. Tenemos también otra memoria, la memoria caché, o conocida como SRAM. Esta resguarda direcciones que solo son utilizables para la RAM. Está ubicada entre el microprocesador y la memoria principal. La caché tiene 3 niveles, que son: el primer nivel está en el interior del procesador. El segundo nivel tiene dos tipos, que son la interna y la externa. Y en el tercer nivel viene con procesadores avanzados. La memoria virtual es técnica para proporcionar la simulación de un espacio mucho mayor al que tenemos de memoria que la memoria física de la máquina. La memoria SWAP es una memoria técnica que permite que una computadora simple simule las memorias principal de la que posee, más memoria principal de la que posee. También tenemos lo que son las memorias flash. Es similar a la EEPROM, es decir, que se puede programar y borrar eléctricamente. Se caracteriza por tener una alta capacidad para almacenar la información y modelos de capacidad
equivalentes a la EEPROM, que es de menor costo que la EEPROM. Tenemos una tabla comparativa. Esta tabla comparativa de entre las memorias tenemos el tipo de memoria, que es la SRAM, que solo es de lectura y escritura, que posee un borrado eléctrico, que es una memoria volátil y se aplica típicamente en la caché. Tenemos la memoria DRAM, que es una memoria de lectura y escritura, que posee un borrado eléctrico, que es una memoria volátil, y el tipo de aplicación es en la memoria principal. También tenemos la memoria ROM, como todos sabemos, una memoria de solo lectura. El borrado es imposible, una memoria no volátil y la aplicación es en equipos. También tenemos la memoria PROM, una memoria de lectura, tiene un imposible borrado, no es volátil, también es aplicable en equipos. Tenemos la EEPROM, principalmente una memoria de lectura. Su borrado es con los rayos, con la luz UV, una memoria no volátil y la aplicación la utilizamos en prototipos. También tenemos lo que es la memoria EEPROM, que también es una memoria principalmente de lectura, que su borrado es eléctrico, una memoria no volátil y la aplicación típica es en prototipos. Y tenemos la memoria flash, que es una memoria de lectura, escritura, que tiene un borrado eléctrico, no es una memoria volátil y la posee la cámara digital. Como ya sabemos, la memoria es la parte del ordenador en la que se guardan y almacenan los programas y los datos. Aunque el CPU también dispone de una memoria interna, que son sus registros, que más adelante los vamos a ver. Esta es demasiado pequeña para los programas que están compuestos para albergar solamente. Como ya sabemos, hay memorias semiconductores y también tienen varios criterios de clasificación. Según el criterio, hay dos tipos: las seleccionables por el contenido, que estas son las asociativas, y las seleccionables por la dirección de la celda, que son las convencionales. Las memorias asociativas son las que se utilizan para la memoria caché, y las memorias convencionales son las que tienen distintos usos dependiendo de su tecnología. Aquí hablamos de la memoria RAM, de la memoria ROM, de la memoria PROM, la EEPROM, la flash, entre otras. El tiempo de una memoria. El tiempo de una memoria se divide en tiempo de acierto, que sirve para acceder al nivel superior, incluyendo el tiempo para determinar el acceso, si es acierto o fallo. La personalización del fallo es el tiempo para sustituir el bloque de nivel superior por el bloque correspondiente al nivel más bajo, más el tiempo para proporcionar el bloque al dispositivo que lo ha pedido. El tiempo de fallo se divide en tiempo de acceso y en tiempo de bloque de transferencia. Tiempo para acceder a la primera palabra del bloque, y el tiempo de transferencia tiene tiempo para transferir las restantes palabras del bloque. La memoria también se puede decir que funciona mediante una jerarquía. Esta jerarquía funciona principalmente por el principio de localidad. Los programas no acceden a la probabilidad o a las instrucciones o a todos sus datos. Esto se debe a que funciona con el principio de localidad. Solo acceden a una porción relativamente pequeña al espacio de direcciones de un determinado lapso de tiempo. El principio de localidad se divide en localidad temporal y localidad espacial. Cuando hablamos de localidad temporal, mantener los datos de una forma más reciente, accedidos, es decir, cercanos al procesador. Por ejemplo, cuando un programa accede a una instrucción o un dato, existe una elevada probabilidad de que esa misma instrucción o dato vuelva a ser accedido pronto. Y cuando hablamos de localidad espacial, hablamos de mover bloques de palabras.
contigua al nivel superior. Cuando un programa accede a un dato, existe una elevada probabilidad de que esos datos vuelvan a ser accedidos, que los datos cercanos sean accedidos pronto. Esto cuando hablamos del principio de localidad. Ahora, la memoria, para su funcionamiento, funciona mediante una jerarquía. Se conoce como jerarquía de memoria a la organización piramidal de la memoria, que está dividida en niveles que tienen los ordenadores. Su objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad a coste de memoria de baja velocidad, basándose principalmente en el principio de cercanías de referencias. Los puntos básicos relacionados con la memoria son cantidad, velocidad y coste. Cuando hablamos de cantidad es simple, cuanto más memoria haya, más podrá utilizarse. Cuando hablamos de velocidad, es la velocidad óptima para la memoria a la que el procesador pueda trabajar. Y cuando hablamos de coste, de la memoria no debe ser excesivo, ya que es factible para construir un equipo accesible. Como puede esperarse, los tres factores compiten entre sí, por lo que hay que encontrar un equilibrio a las siguientes afirmaciones. A menor tiempo de acceso, mayor coste. A mayor capacidad, menor coste. A mayor capacidad, menor velocidad. Entonces lo que buscamos es contar con la capacidad suficiente de memoria con una velocidad que sirva para satisfacer la demanda de rendimiento y un coste que no sea excesivo. Gracias al principio llamado cercanía de referencias, es factible utilizar una mezcla de distintos tipos y lograr un rendimiento cercano a la memoria más rápida. La memoria funciona a través de su jerarquía. Su jerarquía está compuesta por, primero, los registros, luego la memoria caché, la memoria principal, podemos decir que es la RAM porque es la que ocupa mayor espacio. También ahí tenemos la memoria flash, el disco duro, que son de almacenamiento secundario, lo que son también las cintas magnéticas, y tenemos lo que es copias de seguridad. Y actualmente se ha añadido una que son las redes. Se ha considerado más un nivel más en la jerarquía. Los niveles que componen la jerarquía habitualmente son alta velocidad y poca capacidad, que está integrada en el microprocesador. También tenemos los tipos de registros, que son de datos, de memoria, de propósito general, de coma flotante y de propósito específico, como propósito constante. Tenemos que la memoria caché, primeramente, los registros. Un registro es una memoria de alta velocidad y de poca capacidad, integrada en el microprocesador. Esta la encontramos principalmente en el microprocesador, que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Como segundo nivel tenemos la memoria caché. Es un sistema especial de almacenamiento de alta velocidad. Puede ser tanto de área reservada de la memoria principal como un dispositivo de almacenamiento de alta velocidad independiente. Tenemos también lo que es la memoria principal. Es aquella memoria del ordenador donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas de la CPU que está procesando o van a procesar en un determinado momento. Por su función es una amiga inseparable del microprocesador, con el cual se comunica a través de los buses de datos. Tenemos también lo que es las memorias flash. Permite la lectura y escritura de múltiples posiciones en la misma operación de memoria. Gracias a ello, la tecnología flash
siempre mediante impulsos eléctricos, permite velocidades de funcionamiento muy superiores frente a la tecnología EEPROM primigenia, que solo permitía actuar sobre una única celda de memoria en cada operación de programación. Tenemos el disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos de discos rígidos para almacenar datos digitales. Se compone también en cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura que flota en una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Tenemos también lo que es las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas son un medio de soporte de almacenamiento de datos que graba una banda plástica con un material que es un material magnetizado. Ahora, tenemos lo que son las redes. Como ya les había dicho, es considerado un nivel más en la jerarquía de memoria, ya que es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por un dispositivo físico que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio de transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Tenemos lo que es también la gestión de la memoria. La gestión de la memoria, hablamos de cómo está gestionada en sí la memoria. Primeramente, los programadores debemos ser responsables del movimiento entre la memoria principal y el disco mediante el uso de ficheros. Con el hardware, el movimiento de los datos y la memoria principal y niveles de caché realizados por algoritmos de hardware. Y los compiladores son responsables de optimizar el código, de modo que el uso de registros y la caché sea eficiente. Tenemos la comunicación de la CPU y la memoria. La memoria corresponde al componente donde se almacenan los datos y las instrucciones. La CPU corresponde a todos los elementos adicionales que permiten implementar programas en la máquina, como registro de uso general, registros de uso específico, unidades de ejecución, unidad de control, programador counter y componentes digitales que permiten la conexión entre sí. Para esto, agrupando todos los elementos de la CPU en un solo componente, se pueden observar que existen distintos tipos de comunicaciones entre la memoria y la CPU, los cuales se pueden ser categorizados en tres grupos, que son la comunicación de dirección, la comunicación de datos y la comunicación de control. Cuando hablamos de comunicación de direcciones, tanto como el computador hardware como el de von Neumann, existe una conexión entre la CPU y la dirección de la memoria RAM, que permite que el computador indique el dato o instrucción de von Neumann en este caso. Se puede leer o escribir. En el computador hardware, adicionalmente se tiene una conexión hacia la memoria ROM, indicando la instrucción que vamos a ejecutar. En lo que hablamos en comunicación de datos, nuevamente ambos modelos existen canales de comunicación de datos con la RAM, uno para enviar datos entre la memoria y el otro para recibir datos que salgan de esta. Y en la comunicación de control nos permite controlar la RAM. Ambas arquitecturas tienen una señal de control que indica que la memoria RAM debe leer y escribir en la dirección indicada. Como observamos aquí, tenemos la arquitectura de hardware y la arquitectura de Neumann.
Ambas se comunican con la CPU y con la memoria, solo que de una manera muy diferente, pero ambas van con el mismo fin. Tenemos los canales de comunicación de los buses compartidos. Cuando hablamos habitualmente de comunicación, se ocupan distintos tipos de comunicación en el computador, que pueden ser las que corresponden a los buses compartidos. La desventaja es que si un dispositivo transmite información al mismo tiempo puede producir una falla, ya que se estará tratando de definir voltajes distintos para las mismas líneas eléctricas. Se puede ver que los canales de datos de entrada y salida fueron reducidos a un bus compartido de datos, en el cual se habrá dado una salida o una entrada, dependiendo de lo que se requiera. Lo que hace el bus de dirección y el bus de control completan el modelo de computador a buses compartidos, dado que los tiempos de comunicación para ambas arquitecturas son similares, tanto como la de Harvard y la de Neumann. Ahora, tenemos lo que es el mantenimiento del computador. Como sabemos, las operaciones de mantenimiento tienen lugar frente a la constante amenaza que implica la ocurrencia o una falla de error en el sistema, tanto como del hardware o como del software en el equipo. Existen además la necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes de los procesadores dentro de las instalaciones de una oficina. El propósito del mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo momento para asegurar una disponibilidad total del sistema, entonces, en el rango de desempeño, lo cual está basado en minimizar errores y fallas. El mantenimiento procura un desempeño de continuo bajo, las mejores condiciones técnicas sin importar las condiciones externas, es decir, el ruido, el polvo, la humedad, calor, etc. del tiempo de ambiente al cual se ha sometido el sistema. El mantenimiento además debe estar destinado a optimizar, reducir, disminuir y maximizar. A optimizar la producción del sistema, a reducir los costos de averías, a disminuir el gasto por nuevos equipos y a maximizar la vida útil del equipo. Los tipos de mantenimiento. Existen 4 tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales están en función del momento en el tiempo que se realizan. Su objetivo es particular para el cual son puestos en marcha en función de los recursos, utilizarlos y así tenemos el mantenimiento correctivo, el preventivo, el predictivo y el proactivo. Cuando hablamos de mantenimiento correctivo, también es denominado mantenimiento reactivo. ¿Por qué? Porque actúa cuando se presenta un error en el sistema. En este caso, si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo. Cuando hablamos de mantenimiento preventivo, también hablamos de mantenimiento planificado, que tiene lugar antes de que ocurra la falla o avería. Se realiza para evitar que ocurra la falla o avería y presenta las siguientes características. Primero, se realiza en un momento en el que no se está operando el equipo. Se lleva a cabo el siguiente programa previamente elaborado, donde se detalla el procedimiento a seguir y las actividades a realizar, a fin de tener herramientas y repuestos necesarios a la mano. Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido. Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, consiste en determinar en todo instante la condición técnica, tanto mecánica como eléctrica del equipo real de la máquina examinada, mientras se encuentre en pleno funcionamiento. Para ello, se hace el uso del programa sistemático de mediciones de parámetros más importantes del equipo. Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimiento preventivo
y de esta manera minimizar los costos de mantenimiento y por producción. La implementación de este tipo de métodos requiere una inversión de equipos, en instrumentos y en contratación de personal a criterio. Técnicas utilizadas para la estimación de predictivos, tanto como analizadores para analizar las vibraciones, endoscopía para ver los lugares ocultos, ensayos no destructivos y medición de parámetros. Cuando hablamos de mantenimiento proactivo, este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo y modo tal de que todos estemos involucrados, directa o indirectamente, en la gestión del mantenimiento. Deben conocer la problemática que tanto los técnicos, profesionales y ejecutivos y directivos deben estar conscientes de las actividades que llevan a cabo para desarrollar las labores. Este mantenimiento implica contar con una planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en un plan estratégico de la organización, y este a su vez debe brindar indicadores, es decir, informes respecto al progreso de las actividades, como los logros, aciertos y los errores. Cuando se ponen en práctica estas políticas de mantenimiento, estas requieren de existencia de un plan de operaciones, el cual debe ser reconocido por todos y deben ser apropiadamente por las autoridades de organización. Cuando hablamos también de mantenimiento, nos referimos al mantenimiento que le vamos a dar a nuestra PC. Todos sabemos que podemos darle un mantenimiento cada 3 meses, cosa que el polvo no dañe ciertas partes o ciertos componentes que están dentro, y así conservarlo. Bueno, luego hablaremos del mantenimiento. Muchas gracias. Ya, bueno, hoy vamos a continuar con lo que es el mantenimiento del computador. Tenemos un case y vamos a utilizar un soplete, una brocha, el destornillador y un trapo por si las moscas, como dicen. Primero vamos a pasar a destornillar, a sacar los tornillos de cada que está conectada la tapa del CPU. Luego procedemos a retirar la tapa. Una vez que hemos retirado la tapa, lo ubicamos aquí y procedemos primeramente a sacar el polvo de aquí utilizando el soplete. Pasamos por las ranuras PCI, la brocha, para retirar el polvo de sus pines y así pueden tener una mayor funcionalidad en ella. Continuamos limpiando todas las partes que componen la placa base. La placa base es todo esto que está rodeado de aquí. Aquí limpiamos cada uno con sus brochas, tengamos cuidado con lo que hacemos. Aquí tenemos lo que es la memoria RAM, que también si nosotros queremos darle un mantenimiento, podemos usar un borrador para así eliminar ciertas cosas para evitar problemas. Bueno, vamos a continuar a darle los últimos retoques. Vamos a pasar una soqueteada.
algo que se nos quedó por aquí y a tapar nuestro case. Una vez que colocamos la tapa a nuestro case, finalizamos, les hemos dado un mantenimiento preventivo básico para mantener las partes de nuestro case interna limpias y para evitar cualquier daño. Eso es todo, muchas gracias, espero que les sirva de algo.